Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 14, y leemos los versículos 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La primera vez que el apóstol Juan ve a los 144,000, los ve dentro de un marco similar a esta segunda vez. En el capítulo 7 de Apocalipsis encontramos que nos habla del sellamiento de esos 144,000. Y el sellamiento es una respuesta a una pregunta que se ha hecho bajo las escenas finales de destrucción y de la venida del Señor. Los que no están preparados y que respondiendo al terror piden a las peñas que caigan sobre ellos, dicen además, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y el capítulo 7 empieza diciendo que los 144,000 van a poder sostenerse en pie porque han sido sellados. Hay un proceso de sellamiento de 144,000 y ahí está la respuesta a lo que los incrédulos han dicho y han preguntado en el último versículo del capítulo 6. Ustedes notan que en esa ocasión el capítulo 6 de Apocalipsis nos habla de los sellos, pero ha llegado a ese clímax y esa ha sido la respuesta que ya vimos. Ahora, en el capítulo 14 nos dice después, mira, y aquí el Cordero que estaba en el monte de Sión y con él 144,000. Las escenas que han antecedido de manera más inmediata son las del último versículo del capítulo 12. Luego, el apóstol retrocede un poco al hablar de las 2 bestias del capítulo 13 y habla también justamente de las escenas, mezclado el capítulo 13 en los últimos versículos al no comprar y vender, como la ira del dragón del capítulo 17, ¿verdad? Que se va a hacer guerra, ¿contra quiénes? Contra el resto de la descendencia de la mujer. De paso, es interesante notar, el versículo 17 es muy, muy claro. Entonces el dragón se llenó de ira, ¿contra quién? Y se fue a hacer guerra, ¿contra quién? ¿Han notado ustedes que la guerra no es contra la mujer? La guerra no es contra la mujer. La guerra es contra un resto, porque es un resto de la mujer, es un residuo de la mujer el que guarda los mandamientos de Dios, no es la mujer. Y ustedes saben quién es la mujer, y deben saber quién es el resto. Muy bien, ese no es nuestro tema. Encontramos entonces a los 144,000 aquí,
Después de hacer frente a la bestia, a su imagen, a su número, y de recibir la guerra del dragón, los encontramos de pie. ¿Con quién? Con el Cordero. En un monte, en el monte de Sión. Y no vamos a detenernos en muchos detalles de los 144,000, porque nos interesa en esta hora un aspecto que es absolutamente vital. Bueno, diferentes aspectos son vitales, pero vamos a destacar uno. Ellos están en pie con el Cordero. La atención y el punto central es el Cordero, no los 144,000, ellos lo acompañan. Sin embargo, para acompañarlo, ellos deben tener algo. ¿Qué es? ¿El nombre de quién? Del Cordero y de su Padre, escrito en sus frentes. ¿A qué se refería Juan cuando dice del nombre? Lo sabemos, ¿verdad? El nombre es el carácter, todos ustedes saben eso. Y saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se colocaban los nombres de acuerdo a las características de la persona. En algunas ocasiones el Señor daba el nombre, ¿verdad? Daba de alguna manera, daba el nombre en algunas ocasiones, pero cuando no lo daba, los padres colocaban nombre cuando el niño tenía 12 años y que ya había revelado los rasgos de carácter. Antes de eso era el hijo del carpintero, el hijo del panadero, el hijo del zapatero, ¿verdad? Y recuerden que de Jesús, por eso en una ocasión, de una manera despectiva dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? No querían decirle Jesús, no dijeron, ¿no es este Jesús? Porque ellos sabían que Jesús, ¿qué significa? Salvador. Y por supuesto no lo querían reconocer como Salvador, entonces era mejor decirle el hijo del carpintero. Así es que estos tienen el carácter, y es muy interesante que el Señor en su palabra ha llamado por su nombre y ha dicho quiénes tienen su carácter. Y lo ha dicho de una manera muy interesante. A ver, miremos en 2 de Timoteo 2:19, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Interesante. Habla de un sello. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Permítame, comparto algunas otras versiones que nos amplían este versículo. Por ejemplo, la Biblia al Día traduce de la siguiente manera: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y en la versión Dios habla hoy traduce así, notemos bien: pero Dios ha puesto una base al que permanece firme, en la cual está escrito: el Señor conoce a los que le pertenecen. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué voz se escuchó del cielo cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué voz se escuchó? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Conoce el Señor a los que son suyos. Este es mi Hijo amado. De manera puntual, de manera exacta, sin dudas, ¿verdad? Sin sospechas, sin suposiciones, absolutamente certero. Este es. Mi hermanos, de la misma manera, ustedes recuerden, la inspiración nos dice que esa voz que se escuchó sobre Jesús estaba representando a la humanidad, y todo aquel
que ha recibido el sello es conocido por el Señor, y el cielo puede decir y se complace en decir: este es mi Hijo amado. ¿Ya lo habrá dicho el Señor de nosotros? ¿O todavía está pendiente el asunto? ¿Se complace el Señor en nuestra vida, en nuestro trabajo? ¿Se complace con nuestra motivación suprema, con nuestra actitud, con nuestra tendencia de la vida, a pesar de que tengamos algunas flaquezas y que de cuando en cuando, pues todavía por estar en este camino, pues tengamos algún tropiezo, pero tenemos una tendencia de la vida firme y una actitud y una decisión y un rumbo en el cual el Señor se complace? Muy bien. En esta noche vamos a destacar un aspecto solamente de Apocalipsis 14 y vamos a detenernos en el versículo 1. Y en un aspecto al cual queremos llamar la atención y oramos al cielo para que grabe en nuestras mentes este asunto y especialmente que impacte nuestro corazón. Volvamos a leer Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Monte de Sión. ¿Cuántos montes hay en la Biblia? ¿Los han contado? Bueno, yo tampoco los he contado. Pero hay una cantidad de montes, todos tremendamente significativos. Y ahora hagamos un recorrido sencillo por algunos, que son, creo, representativos. ¿Qué les parece si empezamos con el monte que encontramos en Génesis 8:4? En Génesis 8:4, y ya ustedes recuerdan cuál monte está allí, nos dice la palabra que reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, en los montes de Ararat. ¿De qué podríamos deducir que es un buen símbolo el monte Ararat o los montes Ararat, si allí reposó el arca? ¿Cómo? Protección, muy bien. ¿Qué otra cosa? Una palabra más contundente que nosotros estamos esperando, que estamos en esperanza y por eso estamos aquí. Por allá lo dijeron, salvación. Todo eso es correcto, protección, salvación. Allá fue el punto donde fue salvado Noé de las aguas del diluvio, ¿verdad? El punto geográfico donde se encontró la situación de otra vez estar en la tierra seca, etc. Así es que podríamos pensar en el monte Ararat como un apropiado símbolo de salvación. Pero no están ahí los 144,000. ¿Qué les parece el monte Moria? En Génesis 22 encontramos el relato de la prueba más terrible, la más difícil que haya afrontado cualquier ser humano después de nuestro Señor Jesucristo. Todos conocen la historia, ¿verdad? Por supuesto que sí. Allá en el monte Moria fue donde Abraham, ¿qué hizo con Isaac? De acuerdo al cielo, ¿qué hizo Abraham con Isaac? ¿Qué hizo Abraham con Isaac? De acuerdo al cielo, lo ofreció. El acto no se consumó, lo sabemos todos. Pero para Dios, ¿se consumó o no se consumó? Sabemos bien eso. ¿Qué es lo que Dios toma en cuenta? El propósito, la decisión. No si se alcanzó a ejecutar lo que yo estaba anhelando y decidiendo y había determinado hacer y me puse en camino. No si terminé. Eso no es relevante para el Señor finalmente, es más relevante para nosotros los seres humanos, pero para Dios el asunto queda definido en el propósito, ¿verdad? Y ustedes recuerdan lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera sobre el monte Moria. ¿Qué fue?
ofréceme a tu hijo, a tu único. Interesante, la Biblia dice, a tu único Isaac, a quien amas. Necesita la Biblia decir que los padres amamos los hijos. ¿Por qué destaca el amor de Abraham? Recuerden que era el hijo único. Bueno, había tenido otro, pero este era el hijo de la promesa, ¿verdad? Había sido resultado de un milagro. Había unos vínculos, de acuerdo a esa expresión, unos vínculos más del promedio, ¿verdad? ¿Y qué le dice Dios? Ofrécemelo ¿en qué? Bueno, por ahí decimos sacrificio y es correcto, pero recuerden que había diferentes clases de sacrificio. Muy bien. Holocausto. ¿Recuerdan, para que repasemos las leyes del holocausto? Están en Levítico capítulo 1, versículo 5 en adelante. En primer lugar, había que degollar la víctima. En segundo lugar, había que sacarle la piel. Pelarlo, decimos, ¿verdad? O desollarlo. En tercer lugar, había que abrirlo, sacarle los intestinos y lavarlos. Luego había que descuartizarlo. Y de último, ¿qué había que hacer? Quemarlo. Habría sido una monstruosidad. Y es una monstruosidad que se le pida a cualquier padre que asesine a su hijo, así sea con los métodos modernos y más rápidos de un disparo, ¿verdad? Pero este fue el proceso que se le pidió a Abraham. La palabra es clara que Dios le dijo, ofrécemelo en holocausto. ¿Cómo catalogaríamos hoy eso? ¿Sevicia? Ustedes recuerden, en las leyes de los diferentes países hay diferentes grados de homicidio, se habla de culposo, se habla de con dolo, se habla de asesinato, se dice que con sevicia cuando es un asunto parecido a esto, pero se le dice sevicia sin que llegue a estos extremos. Yo no sé a esto qué palabra se le colocaría, pero la más aproximada que se tiene es sevicia, ¿verdad? Y eso fue lo que Dios le pidió. Y ustedes recuerden, Abraham estaba solo con Isaac, de acuerdo a lo que él se imaginaba, pero tenía el telescopio de ¿cuántos? De todo el universo. El relato inspirado, ustedes recuerdan, nos dice que el cielo entero quedó asombrado y aplaudió la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. Y el universo entero aprendió algo sobre el plan de redención que iba a ocurrir en este planeta como resultado de la obediencia de Abraham, una obediencia incondicional en un momento cuando las fuerzas ya decaían, cuando somos aliviados de las cargas de la vida por razón de la debilidad que ya con los años llega, y en ese momento se le pidió la prueba más dura que se le ha pedido a cualquier ser humano. ¿Qué más pasó en el Monte Moria? ¿Qué se hizo allá? Bueno, Segunda de Crónicas 3.1. Segunda de Crónicas 3.1 nos dice que ahí fue construido ¿qué? El templo. Ese templo del cual la sierva del Señor da dos declaraciones que nos dan la idea de ese santuario. En el libro Cristo y su santuario, en la página 48, nos dice de ese templo: de una belleza insuperable y esplendor sin rival, era el palacio que Salomón y quienes le ayudaban erigieron para Dios y su culto. Y en el conflicto de los siglos, página 26, nos dice: este templo resultó ser el edificio más soberbio que el mundo haya visto. Ahí se construyó el templo. Y el Señor lo permitió así. Sería para, de alguna manera, honrar la fe de Abraham.
lo sabemos. Pero esto es lo que ocurre con el monte Moria, un monte tremendamente significativo. Pero el Cordero no está en pie sobre el monte Moria. Pasemos a otro monte. ¿Qué les parece el monte Sinaí? ¿Qué ocurrió en el Sinaí? Bueno, sabemos muy bien, ¿verdad? El Señor dio la ley en medio de truenos y relámpagos. Y me encanta la descripción que hay en Nehemías capítulo 9, el versículo 13. Ya en Éxodo nos ha dicho, tanto en el capítulo 19 como en el capítulo 24, que Jehová descendió sobre el monte Sinaí y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y Nehemías, resumiendo estos hechos, nos dice, y sobre el monte, Nehemías 9:13, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Ahora, ¿cuál va a ser el clímax de la gran controversia? ¿Va a ser en torno a qué? ¿En torno a qué hecho? ¿A la reforma pro salud? ¿O en torno a la inmortalidad del alma? ¿Va a ser el último gran conflicto por el cual viene la prueba y viene la persecución y todo eso? ¿O va a ser en torno a qué? ¿Ah? A la ley de Dios, al sábado, ¿verdad? Así es que el monte Sinaí, pues indudablemente, y siendo que van a recibir la ira del dragón, ese residuo que guarde los mandamientos de Dios, entonces debería el Cordero estar sobre el monte Sinaí. Y es un monte que deben escalar, por supuesto, los 144,000, ¿o no? Pero no está el Cordero en el monte Sinaí. Miremos otro monte. Miremos el monte Carmelo. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte Carmelo? El relato está en Primera de Reyes, en el capítulo 18, los versículos, más o menos del 19 en adelante. Ustedes recuerdan lo que ocurrió en medio de una terrible apostasía. Dios envía a Elías el profeta, le dice a Acab que reúna a todo el pueblo en el monte Carmelo. Y se hacen allí unos altares, se colocan unos animales, Elías eleva la oración y desciende el fuego. Y ese día el pueblo tuvo que decidir. Ese día el pueblo tuvo que decidir. Recuerden que Elías se paró y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Cuándo tendrán los habitantes de este mundo que decidir? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué tiempo? ¿Bajo qué fuerza? ¿Bajo qué influencia? ¿Bajo qué? Cada habitante de este mundo, nos dice la revelación, será puesto en una posición donde tendrá que decidir entre la verdad y el error. ¿Cómo llamamos nosotros esa proclamación? ¿Cómo la llamamos? Lluvia tardía. Bajo la lluvia tardía, el conocimiento de los requisitos del Señor, de sus mandamientos, llegará a cada ser humano y cada uno tendrá que decidir entre la verdad y el error, así como en el monte Carmelo, Elías le dijo al pueblo: es el momento de no seguir claudicando, hay que decidir. Así es que encontramos por ahí algo en el monte Carmelo, y al descender el fuego, en la Biblia el fuego, uno de los símbolos gloriosos del fuego, ¿cuál es? ¿Es un símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Así es que los 144,000, pues sería bueno que estuvieran en el monte Carmelo como una evidencia de que han recibido el Espíritu Santo y que se han definido por parte del Señor. ¿No les parece? Sería un buen monte. Pero no están
en el monte Carmelo. ¿En dónde es que están? ¿En dónde es que están? Después de estas cosas miré y vi al Cordero, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. ¿Por qué el monte Sión? ¿Qué será lo que el Señor quiere destacar con este asunto del monte Sión? Bueno, hermanos, tenemos que revisar la historia. Para empezar, vamos a mirar de los tantos textos que en la Biblia hay en relación con el monte Sión. Nos bastan 3 pasajes para ver qué significado le da la palabra a este monte Sión. Y busquemos el primer pasaje en Salmo 50, en Salmo 2. Primero el Salmo 2 y el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Qué sigue diciendo? ¿Tienen sus Biblias? Sobre Sión, mi santo monte. Oh, entonces, el monte de Sión es un monte ¿de qué? De santidad. Y esta mañana escuchamos, ¿verdad?, a nuestro doctor Pastor Standish hablando de la santidad y cómo la Biblia habla más de santificación que de justificación. ¿Recuerdan el tema de esta mañana de él? Muy bien. Entonces Sión es un monte de santidad. Y con un sinónimo, pero que nos da alguna otra idea más amplia, el Salmo 52. A ver, revisemos el Salmo 52. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. El monte Sión aquí es llamado un monte ¿de qué? ¿Cuál es la característica aquí? Perfección. Perfección. Y un último texto, en Segunda de Reyes 19:31. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien. Así es que reunamos los 3 conceptos que hemos leído en estos pasajes. Sión es el monte ¿de qué? Santidad. ¿Qué más? De perfección. ¿Y de qué? De salvación. ¿Hay más? ¿O esto abarca todo? ¿O hay más cosas espirituales? Sí, hay otros adjetivos, pero aquí está todo. Perfección, santidad, salvación. Ahora, déjenme comentarles que el monte Sión no es una cumbre exclusiva. Interesante. De hecho, cuando abrimos en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 48 nos dice que es el mismo monte Hermón. Monte Hermón y monte Sión son lo mismo. Y al leer otros pasajes encontramos que se designa a la totalidad de Jerusalén también como monte Sión. A veces se designa el área del templo o a una fortaleza especial que había dentro de Sión, dentro de varios montes, así como nos dice en los montes de Ararat, o así como el Señor le dijo a Abraham: ve a la tierra de Moria y ofrécelo en uno de los montes. Decimos para abreviar monte Moria, pero ve a la tierra de Moria y ofrécelo en uno de los montes que yo te diré. Igual ocurre con Sión. Ahora, nosotros podemos entender mejor este asunto al rastrear la historia.
¿Por qué el monte Sión y qué nos quiere decir el Señor con eso? Bueno, esta noche estamos proponiendo una de las cosas. Indudablemente no estamos pretendiendo decir que es la única cosa. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 5 al 10. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió con esto de Sión. Segunda de Samuel 5, 5 al 10. Hablando de David y su reinado, nos dice: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Versículo 6. Estamos leyendo Segunda de Samuel 5, capítulo 5. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Qué hay detrás de este incidente? Sigamos leyendo el versículo 8. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los ciegos y los cojos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. En Sión, ahí en Jerusalén, ahí metido en el mismo corazón del reino, había una fortaleza inexpugnable, que se consideraba inexpugnable. Cuando Saúl fue rey, ¿recuerdan cuántos años duró Saúl de rey? 40. 40 años de capacidad guerrera de Saúl no fueron suficientes para tomar la fortaleza jebusea. Y Saúl tenía su sede de gobierno en Gaba, que queda a 6.5 kilómetros de Jerusalén. Y en 40 años no pudo tomar la fortaleza jebusea. Y a David le llevaron 7 años. Fue 7 años después de ser rey que David pudo tomar la fortaleza jebusea. Entendemos el porqué en el versículo 6. Cuando los jebuseos vieron la intención de David, se rieron, dijeron: aquí los cojos y los ciegos. Suficiente con los cojos y los ciegos para rechazar cualquier invasión. ¿Por qué? Voy a leer textualmente la descripción que hay de esa fortaleza. Jebús parecía inexpugnable para sus defensores. Había resistido los ataques de los israelitas durante muchos años. Aunque solo estaba a 6.4 kilómetros de Gaba, la capital de Saúl, al terminar el reinado de este, la ciudad mantenía aún su independencia. Para llevar el agua a la ciudad, desde la vertiente de Gijón, que quedaba fuera de las puertas de la población, los jebuseos tuvieron que abrir un acueducto de 15.2 metros de largo a través de la roca, hasta un lugar donde se depositaba el agua del estanque. Espero que los hermanos chilenos no digan: eso no es nada, porque nosotros sacamos los mineros de 700 metros abajo de la roca. Pero recuerden su tecnología con la tecnología de entonces. Tuvieron que cavar 15.2 metros a través de la roca para entrar el agua por entre la roca, ¿verdad? Y la depositaban en un estanque. A su vez, el estanque estaba conectado con un tubo vertical de 12.2 metros con la base de una escalinata o rampa que llevaba a la ciudad. Las mujeres de la población descendían hasta la parte alta del tubo, dejaban caer sus baldes en la cisterna y se aprovisionaban de agua sin necesidad de arriesgarse a salir de la ciudad. Ahora ya notamos por qué David dijo: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal. No había por dónde más subir. Y
En el relato paralelo de Primera de Crónicas, David hizo una oferta. El primero que hiera a los jebuseos será hecho comandante en jefe del ejército. Y en Crónicas está el relato que Joab se subió por el canal, no sé cómo, porque no había por dónde más subirse, y tomó la fortaleza jebusea, y por eso fue hecho comandante en jefe del ejército de David. Muy bien, esa es la parte histórica que nos da, hermanos, una profunda lección. ¿Cómo andamos nosotros en nuestra conquista de Canaán, en la Canaán de nuestras vidas? ¿Cuánto hemos conquistado? ¿Cuánto hemos conquistado de todo lo que hay que conquistar? ¿Hay gigantes en su vida? ¿Hemos tenido todos gigantes? ¿Cuántos? ¿Uno solo? ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos hemos vencido y cuántos hay pendientes? Bueno, la lista, todos debemos conocer la lista de nuestros problemas, ¿verdad? Y si por la gracia del Señor hemos venido venciendo y venciendo y venciendo, o no hemos venido venciendo y hemos conservado los mismos problemas y los mismos defectos desde cuando conocimos. Creo que unos cuantos que están aquí recuerdan, bueno, la verdad es que no recuerdo en Reñaca cuántos estaban, pero por allá hablamos de las cosas viejas que pasaron. Permítame hacer un breve recuento. ¿Cuáles son esas cosas viejas que dice Pablo en 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son? De una manera superficial, quizá hemos creído que esas cosas viejas son algunos de los asuntos externos de conducta o de hábitos nocivos que tuvimos que dejar cuando aceptamos el Evangelio. Oh sí, yo acepté el Evangelio hace 20 años y comía cerdo, hace 20 años no como cerdo, eso ya es una cosa vieja. ¿Qué más? Otro que fumó, otro que tomaba licor, ¿verdad? Y si son 25, 15 o 10 años, pues ya es una cosa que quedó atrás y es vieja porque hace 10 años que no participamos de ella. Son esas las cosas viejas que Pablo dice que han pasado y que todas son hechas nuevas. ¿Recuerdan la lista que hace Pablo? Que hace la hermana Juay explicando a Pablo en la matutina Dios nos cuida del 17 de noviembre. Ella dice lo siguiente: la verdadera convicción del pecado, la aflicción real del corazón por causa de la maldad, la muerte del yo, el nuevo nacimiento y la superación diaria de los defectos de carácter constituyen las cosas viejas que Pablo dice que han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Y quizás resumiendo un poco podemos agrupar las dos primeras expresiones con una sola palabra, porque verdadera convicción del pecado y aflicción real del corazón por causa de la maldad, pues se resumen con la palabra arrepentimiento. Entonces, sintetizando, repitamos: el verdadero arrepentimiento, la muerte del yo, el nuevo nacimiento y la superación diaria de los defectos de carácter constituyen las cosas viejas que Pablo dice que han pasado y aquí todas son hechas nuevas. La muerte del yo. ¿Cuántos años hace que usted es adventista y que fue bautizado? ¿20? ¿10? ¿15? Cada uno sabe su edad, ¿verdad? ¿El bautismo fue símbolo de qué? ¿De muerte a qué? ¿Al yo? Bueno, la hermana Juay dice que lamentablemente muchos son sepultados vivos porque el yo no murió. Y si usted se ponía bravo hace 20 años y todavía se pone bravo, entonces, ¿quién es el que se pone bravo? ¿El yo o la humildad?
el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es ese momento que marca el punto de partida en la verdadera vida cristiana, cuando usted acepta y toma la actitud y recibe del Señor nuevos motivos, nuevos propósitos, nuevos gustos, nuevas inclinaciones, nuevos pensamientos y por supuesto nuevos actos. Y por supuesto que nace y tiene un proceso, pero tiene una actitud bien definida. Y cuando eso es así, entonces rápido va ganando las victorias sobre cada uno de los problemas de carácter, los cuales por supuesto no se gana la victoria con una oración, pero es un proceso realmente corto, cuando se ha puesto con seriedad la disposición y la decisión en el camino correcto. Pablo dice que esas son las cosas viejas. La hermana Juan nos explica que esas son las cosas viejas que Pablo dice que han pasado. Y por eso Pablo en otro lugar nos dice que nosotros ya no participamos de los rudimentos del arrepentimiento, dice Pablo. ¿Han leído ese pasaje? En otras palabras, bueno, aunque el arrepentimiento es continuo en la vida cristiana, lo que Pablo está diciendo es, usted ya no se arrepiente de las cosas que tuvo que arrepentirse hace 5 años o 10 o 15 porque se quedaron atrás. Usted se arrepiente de unas nuevas porque ahora tiene un conocimiento más profundo de lo que es el pecado. Ahora tiene una sensibilidad mucho más intensa. Por ejemplo, con el mandamiento no matarás. Cuando conoció al Señor y nació de nuevo, posiblemente usted entendió no matarás como ultimar a una persona y que vaya, ¿verdad?, allá al cementerio. Y con ese concepto empezó. Y usted dejó de hacer eso. Si alguien tuvo ese infortunio, ¿verdad?, dejó de hacer eso. Y pensó que estaba guardando el 6º mandamiento, pero después al seguir estudiando, encontró en el Sermón del Monte: el que se aira contra su hermano es homicida. Y ahora tuvo que luchar con eso. Y no tiene que volver a arrepentirse por haber matado físicamente a nadie. Y después de ganar esa victoria, no tiene que volver a arrepentirse porque no vuelve a maltratar a nadie con sus palabras, ¿verdad? Pero todavía sigue el mandamiento pendiente. Llega 1 Corintios y usted no sabía que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el que destruya el templo, Dios destruirá al tal, porque violar la ley natural es igual que violar los 10 mandamientos, nos dice la inspiración. Y usted no sabía que seguía teniendo que ganar una victoria sobre el mandamiento. Pero ya el arrepentimiento sobre las otras cosas, ¿dónde quedó? Quedó atrás. Se arrepiente cada vez, pero de las cosas nuevas que vienen a su mente como resultado de su comunión con Dios, donde el pecado se va mostrando cada vez más en unas dimensiones que usted no se imaginaba que existían. ¿Correcto? Esa es la superación diaria de los defectos de carácter y esa es la verdadera santificación. ¿Han escuchado ustedes decir, me consuela que la santificación es una obra de toda la vida? Para disculpar un defecto que se acaricia y que no se quiere rendir al Señor, no se está en ninguna santificación con ese criterio. No es ninguna santificación eso. La santificación es la que hemos descrito, ¿verdad? Cuando va quedando atrás lo que vamos conociendo, va siendo superado, y repito, por la situación tan difícil en que estamos, por el hueco tan hondo de donde hemos caído, cada vez hay que ganar mayores alturas. Muy bien. Así es que en el monte Sión se gana la última victoria. Todo lo demás ya había sido conquistado, todo lo demás, pero quedaba algo que se había trincherado, ¿verdad? ¿Qué tenemos atrincherado en nuestra mente y en nuestro corazón? Voy a leer algunas citas de la sierva del Señor que nos invitan para ganar la última victoria que esté pendiente. Bueno, para ir de victoria en victoria. Leo en primer lugar de Mente, Carácter y Personalidad en la página 331 lo siguiente.
Usted puede tener una conciencia y esa conciencia llevarlo a la convicción, pero la pregunta ¿es esa convicción un agente que actúa? ¿Alcanza esa convicción a su corazón y los actos del hombre interior? ¿Hay una purificación del templo del alma de su contaminación? Eso es lo que deseamos, porque estamos en un tiempo como fue el de los hijos de Israel. Y si hubiere pecados sobre usted, no se detenga hasta que los haya corregido y eliminado. Espero, hermanos, que ustedes, al igual que un servidor, estemos orando de manera específica, ¿verdad? Esas oraciones de la noche, Señor, perdone mis pecados, déjenme decirles y recordarles, esas oraciones no valen nada. La sierva del Señor nos dice que hagamos un inventario diario, si queremos realmente, y a menos que ya tengamos un Alzheimer muy avanzado, pues debemos acordarnos de los desbarajustes del día, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo hay que confesarlos? ¿Cómo dice la Biblia que hay que confesar? ¿Cómo dice 1 de Juan 2? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo? Leamos el texto, vamos a leerlo, porque creo que no lo sabemos algunos, conviene que lo leamos en la Escritura. 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Ya lo encontramos? Señor, perdona mis pecados. No, Señor, esos pecados tienen nombre. Ofendí a mi esposa. Le dije al hermano que vino a pedirme un favor y que le prestara dinero, le dije que no tenía dinero, cuando sí tengo. ¿Verdad? Bueno, yo no le estoy diciendo que está obligado a prestarle, pero lo que estamos diciendo es no diga mentiras. ¿Verdad? Entonces, por su nombre, es por su nombre que el Señor perdona los pecados, así como es por su nombre que usted adquiere la gracia del carácter. Señor, dame un carácter como el de Cristo. Eso es muy grande. Eso no funciona así. Eso funciona cuando usted encuentra ese defecto, el que sea, ¿verdad? Los celos, la envidia, la malicia, etc. Muchos creemos que es virtud andar maliciando de todo y poniendo en tela de juicio todo, y entonces decimos, maldito el hombre que confía en el hombre, que confía en el hombre. Entonces, por supuesto, es bendito el que desconfía, ¿sí? Por contraste. ¿De cuánto sospechaba Jesús? El Señor lo dirigía y lo salvaguardaba, ¿cierto? Muy bien. Pecados perdonados, ¿cómo? Por su nombre. Hermanos, yo no sé cómo estamos nosotros en la conquista de las cumbres, porque los 144,000, por supuesto, y mañana vamos a ver un poco más de eso, los 144,000, por supuesto, no subieron al Monte Sión en helicóptero, ¿o creen ustedes que fue en helicóptero? El Monte Sión es el Everest. No hay más arriba de eso nada que conquistar. No hay más arriba de eso a donde subir aquí en esta tierra, ¿verdad? El Monte Sión es el Everest. Es cuando usted ganó la victoria sobre el último pecado. Ya ganó la victoria sobre la ira, ya es paciente, ya es benevolente, ya es dadivoso, pero, y voy a ser muy directo y concreto, hablando de los varones, pero todavía el pensamiento concupiscente, el ojo que todavía está en tinieblas, se permite que el pensamiento se vaya detrás de los ojos, ¿verdad? El peor, ese es el Monte Sión en la enorme mayoría de los varones. Y podrían las hermanas decirme, ¿cuál es la cumbre de Sión en ustedes?
bien. No es difícil saber, ¿cierto? Las hermanas, la vanidad. Uy, la vanidad. La vanidad. Los 144.000 están en el monte Sión, no en ningún otro monte. Ya pasaron por los otros, por supuesto. Porque si usted quiere subir al Everest, está sentado aquí sin subir ni siquiera una colinita de unos 100 metros y 200, y un día en un arranque de heroísmo se pone a subir al Everest. ¿Sí? Va a tener éxito, ¿cierto? Va a tener éxito. ¿Qué tiene que hacer? Es todo un proceso de fortalecimiento. Es todo un proceso de escalar las otras cumbres. Tiene que ir por aquí primero al volcán de Chillán, ¿verdad? Que me dicen que tiene como 1500 metros, no sé cuántos. Después busca otros, ¿cuántos? ¿2000? 3200. Bueno, busca otro más bajito primero, ¿verdad? Pero luego va ese en un proceso. Y antes de irse para el Asia, aquí tiene la Aconcagua, aquí vecino, cerca, ¿cierto? Entonces tiene la Aconcagua con casi los 7000 metros, y después aún se va para el Asia y no busque el Everest de un solo golpe después de la Aconcagua. Allá hay otros cuantos montes que pasan de los 8000 metros. Entonces es mejor que escale por lo menos uno de esos, o uno o dos, antes de medirse al Everest, que ustedes saben, por un lado tiene un corte vertical de 3000 metros y por otro un corte de 1000 metros. ¿Dónde están los 144.000? ¿En cuál monte? Ganaron, hermanos, la victoria sobre el último pecado. Porque sin santidad, ¿qué ocurre? Nadie verá al Señor. Oh, ¿y cuál va a ser el examen? ¿Cómo va a ser el examen para entrar al cielo? ¿Qué va a mirar el escáner celestial? Usted tendrá que pasar por un escáner, ¿sí? Bueno, me están entendiendo. ¿Qué va a buscar? ¿Va a buscar el escáner? ¿Qué va a buscar? ¿Va a buscar algo en su estómago? La dieta sabemos el lugar que ocupa, pero pregunto, ¿el escáner celestial, para el examen final y definitivo para entrar al cielo, va a examinar el estómago? ¿O el hígado? ¿O qué? ¿Qué le va a examinar? El lóbulo frontal. Le va a examinar el lóbulo frontal para ver si tiene el sello. Bueno, al presentarse allá ya debe haber tenido el sello, pero por si acaso, el lóbulo frontal. ¿Y qué es lo que va a buscar allá el Señor? Óigame, yo creo que Chile en eso se parece un poquito para entrar aquí alguna fruta, ¿verdad? Aquí no se puede entrar ninguna fruta, ninguna manzana ni cosas de esas. Qué control tan estricto que tienen. Bueno, qué bueno. Ojalá fuera una fruta y una cosa como una manzana la que el Señor va a ver. Usted va a tener que pasar por el escáner y el Señor va a ver si en el lóbulo frontal hay un solo pensamientico así que no fue resuelto y que corresponde al orden del mal. El que usted de vez en cuando todavía se sentía con ganas de sacar partido de otro, el que de vez en cuando codiciaba, el que de vez en cuando se adornaba más de lo que sabe que el Señor aprueba, ¿verdad? De vez en cuando. ¿Cuántos gérmenes aparecieron en la mente de Lucifer y cuántos? Un germen pequeñito apareció en la mente de Lucifer. Y fue cuestión de tiempo para que estemos donde estamos nosotros. Es cuestión de tiempo. Si yo tuviera aquí una semilla de manzana o de cualquier árbol, de cualquier fruta, aquí hay es una semillita, pero en esa semilla, ¿cuánto fruto hay potencialmente? Toneladas. Toneladas de producción en el tiempo. ¿Qué necesita la semilla para que se vuelva toneladas y toneladas? ¿Qué necesita? Tiempo y un ambiente apropiado. Que se mantenga ahí, que se cultive y demás, y él va creciendo solito. Eso fue lo que ocurrió en el cielo. Por eso, para entrar al cielo, el escáner celestial toma el lóbulo frontal y una cosita pendiente ahí, un pensamiento solamente acariciado,
que no esté en armonía con la mente de Cristo no puede entrar como no se puede entrar a Chile con una manzana. ¿Correcto? Vamos a leerlo. El conflicto de los siglos nos dice de la siguiente manera: ahora, mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo la expiación por nosotros, deberíamos procurar la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no fue inducido a ceder al poder de la tentación, ni siquiera en pensamiento. Estoy leyendo Review and Herald del 14 de marzo de 1912. Esto está también en el conflicto de los siglos. Satanás encuentra en los corazones humanos un lugar donde afirmarse. Se acaricia algún deseo pecaminoso, por medio del cual sus tentaciones ejercen su poder. Pero Cristo dijo de sí mismo: el príncipe de este mundo viene, pero nada tiene en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera obtener la victoria. Había guardado los mandamientos de su Padre y en él no había ningún pecado que Satanás pudiera utilizar con ventaja. Pero él era Dios. ¿Sí? ¿Por eso? Escuchemos cómo termina. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de permanecer firmes en el tiempo de angustia. ¿Dónde? ¿Qué nos dice? No, ni siquiera un deseo pecaminoso. Esa es la condición para poder permanecer firmes en el tiempo de angustia. Voy a terminar leyendo dos promesas extraordinarias. Debería eso motivarnos y conmovernos para hacer lo que dijo Pablo. Pablo dijo en 1 Corintios 9:27: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y antes de las promesas voy a leer en relación con eso de Pablo el comentario que hace, el comentario bíblico, diciendo lo siguiente: muchos cristianos saben que se debe ganar la victoria sobre los deseos y apetitos que se oponen a la voluntad de Dios, pero son débiles en sus esfuerzos para dominar el yo. Parece que pelean. Interesante. Parece que pelean, pero en realidad no quieren que sus golpes castiguen lo que es parte de sí mismos, porque tienen miedo del dolor de los golpes bien dirigidos. Interesante. Aman demasiado su naturaleza pecaminosa y por eso no la castigan. Les falta suficiente fuerza de voluntad para no hacer caso a la carne que pide misericordia. ¿Qué pide la carne cuando le metemos huelga de hambre? Y nos arma huelga, ¿cierto? Cuando le decimos no, nos arma huelga. Y es más que el niño que se tira al piso y patalea. Estaba avergonzado de ella. Bueno, pero este no era el caso de Pablo. Él no quería ser complaciente con su carne pecaminosa y su naturaleza carnal. Estaba avergonzado de ella. Mañana veremos de eso un poco más. Pablo estaba avergonzado de su naturaleza pecaminosa, la aborrecía y deseaba su muerte. Por esta razón desechaba todos los pensamientos y sentimientos de compasión o ternura para con ella. Ay, pobrecito, está sintiendo hambre. ¿Sí? Imagínense. Pablo desechaba todos los pensamientos y sentimientos de compasión o ternura para la carne pecaminosa y le propinaba golpes con toda su fuerza, habilidad y voluntad. Estas palabras, no deben ser interpretadas como los gnósticos. Pablo consideraba que el cuerpo debía ser dominado, pero no destruido como si fuera intrínsecamente malo. Muy bien. Eso es, hiero mi cuerpo y lo pongo
en servidumbre. Ya leímos que cuando hay que hacer eso, ya lo leímos. Ahora, mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo expiación, porque el tiempo, como bien nos lo hemos repetido mutuamente, el tiempo se acaba, el tiempo está sumamente corto. Déjenme comentarles, hermanos, un servidor cree. A ver, aquí hago un paréntesis en relación con esto del tiempo y digo algo más. En consonancia con lo que hablamos en esta mañana y hablando específicamente de la ley dominical, un servidor cree que el cocodrilo abrió la boca cerca del año 2000, porque hay una serie de documentos que ustedes han leído, como las llaves de esta sangre, libro de Malachi Martin, que ya murió, como el libro Rumbo a la Ocupación Mundial de Gary Kay, como el libro El Trueno de la Justicia, no recuerdo los esposos, el nombre de los autores, donde en esos libros se documenta con lujo de detalles que era el plan de Juan Pablo II ser el primer rey del mundo, ¿sí? El que iba a regir el nuevo orden mundial. Él aspiraba a eso y era su plan. En el Trueno de la Justicia, en un capítulo que titula Los 100 años de Satanás, documenta que la ACPM, siglas que significan Asociación Constituyente Parlamentaria Mundial, que era una entidad que se había formado para aglutinar los diversos estados y todo eso en su trabajo por el nuevo orden mundial, aspiraba que para 1998 estuviera establecido el nuevo orden mundial. Y ustedes recuerdan que también por ese tiempo se publicó la famosa Dies Domini. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa carta apostólica, así la llamaron, de Juan Pablo II, que de paso pues Juan Pablo II la firmó, pero el teólogo de eso pues era Ratzinger. Muy bien. El cocodrilo abrió la boca. ¿Quieren saber cuándo va a ser la ley dominical? Pregúntele a un cocodrilo cuándo cierra la boca. ¿A qué hora la va a cerrar? El cocodrilo abre la boca tanto para recibir sol como para cazar insectos, ¿verdad? Y los que saben de esto saben que el cocodrilo, después de que tiene abierta la boca, nadie sabe cuándo hace así. A los 5 minutos, a los 10 minutos, a la media hora, a las 3 horas, a veces pasa toda la mañana y parte de la tarde, casi todo el día con la boca abierta, y cuando a él le provoca, hace así. Yo lo único que sé es que el cocodrilo abrió la boca por allá para esas fechas que dije. Yo no sé si a ustedes los han llevado alguna vez, han ido al dentista, al odontólogo alguna vez, y les abrió la boca y empezó a trabajar y les tuvo la boca abierta 40 minutos o una hora. ¿Qué ocurre? Hoy aquí los cóndilos empiezan a tener unos calambres, ¿verdad? Y usted quiere y lo más que quiere en el momento de cerrar la boca. ¿Sí o no? Hermanos, el cocodrilo hace 15 años por lo menos que quiere cerrar la boca porque tiene unos dolores de aquí. Pero no la ha cerrado porque el Señor sencillamente se la ha mantenido abierta, esperándolo a usted y esperándome a mí, que subamos. Debía ser al Monte Sión porque los demás ya deben estar escalados. Pero si no, pues que le pidamos al cielo fuerza para que escalemos los montes que faltan, para encontrarnos con el Cordero de pie en el monte de Sión. Escuchen las promesas del Señor, que son inspiradoras, ¿verdad? Ya vimos esta parte de Pablo que hiere el cuerpo y lo pone en servidumbre y todas esas cosas. Ahora escuchen. Aquel que vive en el santuario celestial juzga con justicia. Se complace más en sus hijos que luchan contra la tentación en un mundo de pecado que con las huestes de ángeles que rodean su trono. ¿Escucharon? Mano, ¿quiere usted alegrar el corazón de Dios? Usted que es pecador, yo que soy pecador.
alegrar el corazón de Dios más de lo que lo puede alegrar Gabriel. Esto es lo que dice aquí. Yo no sé si creen esto ustedes. Aquel que vive en el santuario celestial juzga con justicia, se complace más en sus hijos que luchan contra la tentación. Note que no dice que, por supuesto, se va a complacer por toda la eternidad con los 144,000 que escalaron el monte Sión. Pero mientras estamos escalando el monte Moria, mientras escalamos el monte Sinaí, mientras ascendemos al Carmelo y cuando emprendemos la última gran lucha del monte Sión, entonces el Señor en todo ese trayecto se complace más conmigo que con Gabriel. Increíble. Parece demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Pero es lo que el Señor dice. ¿Y cuánto entristecemos el corazón del Señor si no le creemos a su palabra de que Él nos ama y nos trata de esa manera? Y entonces, los 144,000 que de paso, y en consonancia con este mismo pensamiento, ¿se han dado cuenta ustedes que los 144,000 todos son cantantes? Al cielo entran es cantantes. Yo no sé usted qué será, pero si no es cantante se queda fuera. Porque aquí dice que cantan un cántico nuevo. ¿Y cuál es el cántico? ¿Cuál es el cántico? Ese cántico lo van a cantar agricultores, ¿verdad? Zapateros, fueron agricultores o panaderos o lo que sea, pero sin excepción todos tienen que entrar como cantantes. Dicho de otra manera, prueba de escáner o rinda el canto. ¿Cuál es el canto? El canto de victoria, total y completa. ¿Sobre qué? Sobre la bestia, sobre la imagen. No, la más importante de todas es la victoria. ¿Sobre quién? Sobre esa fortaleza jebusea, ese gigante de no sé cuántos metros que estuvo atrincherado ahí adentro durante años y años y me amargó la vida en esta tierra, pero que cuando lo cedí gané finalmente la victoria. Quedémonos, hermanos, con esta promesa. Escuchen. La obra de la redención implica consecuencias de las cuales es difícil que el hombre tenga concepto alguno. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Se le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si bien es cierto que son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. Y recuerden la promesa que acabamos de repetir, a los seres humanos que ahora luchan en un mundo de pecado, el Señor ¿qué? ¿Se complace más en ellos cuándo? ¿Se va a complacer en la eternidad? No, ahora. Se complace más con ellos, con usted y conmigo, que estamos en eso, con seriedad. Se complace más que con las huestes que rodean el trono. ¿Y qué va a pasar allá? ¿A dónde va a llevar el Señor a los 144,000 que subieron al monte Sión? Escuchen, y ya leímos la promesa, ya leímos las hermosas palabras anteriores, y ahora nos dice, a los seres humanos que se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído. ¿Qué les parece? Palabras de Vida, página 129. Hermanos, vale la pena la carrera cristiana. Vale la pena escalar los montes. Pero nuestra meta,
Porque si no llegamos al monte Sión, pues finalmente se habrá perdido escalar algunos otros montes, aunque todos estos montes están dentro del paquete del monte Sión, dicho de otra manera, ¿verdad? Es como un vidrio de seguridad. Y con los montes que hemos hablado, pues todos están contenidos en el monte Sión. Y como el vidrio de seguridad, usted no le puede abrir un orificio en un determinado ángulo. Usted lo golpea y si se rompe, ¿cuánto se rompe? Se rompe todo. El Señor quiere que ganemos la victoria final para honra y gloria de su nombre. Y para que podamos entonces, como dijo Pablo, saber que nuestra carrera no ha sido en vano. ¿Queremos esa experiencia? ¿Queremos esa experiencia? El Señor nos bendiga. Vamos a arrodillarnos. A un pueblo cansado por las arenas del desierto, tu amor benevolente les dijo: harto habéis rodeado este monte, volveos a las tierras del norte. Queremos, oh Padre, escuchar esa misma voz que tú diste al pueblo de Israel en antaño. Tú nos has dado promesa. Nosotros, algunos quizá, no hemos escuchado esa voz por no haber transitado la senda donde podemos escuchar esas palabras que además dicen: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Te agradecemos porque tu palabra nos presenta el desafío, nos presenta el reto, nos presenta la promesa, nos presenta también el galardón. Ayúdanos a echar mano de la vida eterna. Ayúdanos a por completo hacer la rendición incondicional de nuestro yo, de modo que tú puedas ganar aceleradamente en nosotros victoria tras victoria y pronto estemos preparados para la crisis y podamos entrar al tiempo de angustia, como acabamos de leer, sin que Satanás encuentre nada en nosotros. Es sin duda un propósito por el cual tus hijos han venido a este lugar. Confiamos en que tu Espíritu va a fortalecer cada decisión hecha en la dirección correcta y que nos dará la fuerza a nosotros también para tener la actitud siempre en la dirección adecuada y echando mano de la fortaleza celestial que necesitamos a cada paso del camino. Gracias por la bendición del sábado. Ayúdanos a guardar nuestro pie, como dice tu palabra, a no hablar nuestras palabras, no andar en nuestros caminos, sino que experimentemos la delicia de la santidad de este día, en el cual tú quieres llevarnos más cerca del cielo. Confiamos que al terminar estas horas santas estemos un poco mejor preparados para el cielo. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos, gracias por atender nuestra necesidad con las riquezas de tu misericordia y de tu gracia. En Cristo Jesús, nuestro poderoso Salvador, elevamos nuestra oración. Amén.